Claro. Hola, hermanos. Pobre los hermanos que gira el dispositivo, no puedes cambiar la orientación del teléfono mientras transmite en vivo. Ah, bueno. No sé. Bueno, no importa. Los invito a que me acompañen en sus Biblias al libro de Efesios, capítulo 2. Efesios, capítulo 2. Versículo 11 de Efesios 2. Ya. Efesios 2:11 dice: Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Les pido si me acompañan orando una vez más. No sé si me puede ayudar, papá, orando por el mensaje. Padre Celestial, gracias, Señor, le damos por la oportunidad de poder congregarnos, Señor, la oportunidad de poder crecer. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por Ignacio. Te pedimos, Señor, que usted lo guíe, Señor, que pueda él entregarnos, Señor, su palabra, Señor, solamente lo que usted quiere enseñar, lo que usted quiere que nosotros podamos corregir, Señor, en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a que podamos abrir nuestros corazones, Señor, para que podamos no solamente escuchar tu palabra, Señor, sino también aplicarla, Señor, en nuestras vidas, no solamente ser oidores, sino hacedores, Señor, de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a tener un carácter como el de tu Hijo Jesús en todas nuestras decisiones, Señor, tanto líderes como de nuestras familias, Señor, en nuestro trabajo, donde nosotros podamos estar, Señor. Gracias, Señor, te damos por los hermanos, por las visitas que pudimos congregarnos, Señor. También te pedimos, Padre, por los hermanos que están en diferentes situaciones de su vida, Señor, en tribulaciones, que están enfermos, Señor. Te pedimos, Señor, que usted los guíe, los cuide, Señor, los proteja. Ayúdales, Señor, a que ellos puedan tener simientes sólidas, Señor, para que puedan tomar buenas decisiones, Señor, y podamos tenerlos nuevamente congregándose, Señor, estimulándonos en el amor y las buenas obras con tu iglesia. Gracias, Señor, te damos por todo. También te pedimos, Señor, por nuestro pastor, con su familia, Señor, que ellos están en La Serena. Te pedimos, Señor, que lo utilices y lo guíes, Señor, a través de tu palabra, Señor, que él sea de bendiciones en las vidas, Señor, de los matrimonios en La Serena, Señor. Hay tanta necesidad, Padre, y pedimos que usted levante más obreros, Señor, comprometidos con carácter, Señor, a servirle, a ser fieles, Señor, en su obra. Gracias, Señor, te damos por la vida de Ignacio, como usted le guía, Señor, como usted le cuida, como, Señor, vemos su crecimiento espiritual. Te pedimos, Señor, que usted lo utilice en este momento a través de su Espíritu Santo. Gracias, Señor, te damos por todo y te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, leemos este pasaje aquí en Efesios 2 y nos damos cuenta de que Jesús fue un revolucionario espiritual. Él trajo cambio, él
y no quiero que me malinterpreten con la palabra revolucionario, con esta palabra me refiero a que generó un gran cambio. Nosotros antes la gente estaba bajo la ley, pero ahora podemos decir de que Jesús es el fin de la ley. Él trajo algo nuevo, que era la gracia, y que ahora cada persona, no importa si fuera judío o griego, podía ser salvo por medio de su sangre. Acompáñenme a Gálatas 3 para poder ver un poco cómo Jesús es el fin de la ley. Me disculpo nuevamente con los que están en la transmisión, que esté chueco, no sé por qué el celular no quiso darse vuelta, pero espero me puedan escuchar bien. Gálatas capítulo 3 y el versículo 1. Gálatas 3, 1 dice: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Creo que ya varios los hermanos lo han escuchado de mí, o a lo mejor han leído Gálatas, o lo han escuchado del pastor, pero les invito a leer el libro de Gálatas y analizar cuál era el problema de los Gálatas. Y el problema era la doctrina. Ellos comenzaron bien, con buena doctrina, se les predicó la sana doctrina, pero empezaron a desviarse, empezaron a judaizar las cosas. De hecho, es por eso que nosotros en el capítulo 5, no hay que buscarlo, pero dice de que ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión vale algo. O sea, estaban tratando de agregar leyes a la salvación y al nuevo cristianismo, y eso era totalmente antibíblico, y por eso aquí tenemos a Pablo diciéndole de que recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe. Entonces, estaba haciendo una pregunta retórica. Obviamente recibieron el Espíritu por el oír con fe, no es que puedan recibirlo de otra. Es cuando también en el Gálatas 1 les dice, si algunos presentaren otro evangelio, les dice, no es que haya otro, pero le está aclarando de que si alguien les dijera otra manera de poder ser salvos, que sea anatema, sea maldito. Incluso dice, si aún un ángel del cielo, dice, si aún alguno de nosotros o un ángel del cielo presentare otro evangelio, sea anatema. Eso está en Gálatas 1:8. Entonces, tenían ese problema de la doctrina. Y nosotros lo que podemos ver aquí en Gálatas 3 es de que Jesús fue el fin de la ley. De hecho, nosotros nos damos cuenta de que cuando le preguntan a Jesús acerca de la ley y de las escrituras en Mateo capítulo 5, él dice de que no vino a abrogarla, sino a cumplirla. Jesús cumplió toda la ley y ahora la ley ya no nos aplica, sino que nos sirve como un espejo para ver nosotros que somos pecadores y que necesitamos a Jesús. Pero no nos salvamos por la ley. De hecho, ahora comienza otro periodo que se le llama gracia. Acompáñenme a Romanos capítulo 6 para aprender un poco acerca de eso. He escuchado doctrinas de ese estilo que creen de que nosotros no, o que la ley sigue aplicando el día de hoy, o que algunas cosas que se hacían en el Nuevo Testamento son reemplazadas por otras, pero la verdad es que eso no es así. Jesús cumplió el propósito de la ley, y cualquier duda respecto a ese tema les invito también a leer el libro de Hebreos, un libro muy claro que muestra cómo Jesús es superior a todo el ritualismo del Antiguo Testamento, a los sacrificios y a todas esas cosas. Es un muy buen libro. Romanos capítulo 6 y el versículo 14 dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Entonces, aquí estaba haciendo esta comparación y haciendo esta pregunta: ahora que estamos bajo la gracia y no bajo la ley, ¿vamos a pecar? No, en ninguna manera. Y hace esta comparación: cuando nosotros estábamos en el pecado, éramos esclavos del pecado, pero ahora que nosotros obedecemos no al pecado, sino a la doctrina de Dios, nosotros somos siervos de Dios. Y eso es un concepto que a veces algunos cristianos tienen el error.
nosotros somos libres, sí, somos libres del pecado, pero tenemos otro Señor, que ahora es Dios. No crean de que cuando uno es salvo, se deshace de todos los señores y no tiene nadie que le mande, no. La salvación nos da libertad, no libertinaje, eso es algo muy diferente. Entonces, nos habla acerca de que como nosotros teníamos nuestros miembros, nuestro cuerpo, dado a la inmundicia y a la perversidad, ahora nosotros lo podemos entregar en santificación para servir a la justicia. Eso es lo que deberíamos hacer. De hecho, nosotros estábamos en Efesios 2 y empezamos en el 11, pero en el versículo 8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Don significa regalo. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces no somos salvos por la fe, pero somos salvos para buenas obras, por medio de la fe. Amén. No sé si dije no somos salvos por la fe, me equivoqué. No somos salvos por medio de las obras, somos salvos para buenas obras. Eso es importante, hacer esa diferenciación. Entonces, ya volviendo a nuestro texto y haciendo esa pequeña aclaración acerca de cómo nosotros somos santificados, y con santificación me refiero a santificados en el momento de ser salvos. La santificación es, a la hora de ser salvo, eso se le llama santificación porque somos hechos santos. Luego tenemos la segunda santificación, que es el proceso en el que Dios con su Espíritu Santo nos va moldeando la imagen de Cristo. Y después el tercero es a la hora de que Jesús vuelva por sus santos. Él, en un abrir y cerrar de ojos, nosotros seremos transformados y tendremos un cuerpo semejante al de Él. Eso es la santificación, pero aquí nos referimos a la santificación. Lo que leímos en Romanos es al proceso de santificación, entregarlos para que nuestros miembros sean santificados y podamos servir a la justicia. Pero si usted quiere ser santo, si usted no es santo, esa no es la santificación que a usted le importa. A nosotros lo que nos interesa es lo que vemos en 1 Corintios capítulo 1, versículo 2. Dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de ellos y nuestro, Señor de ellos y nuestro. Entonces dice a los santificados en Cristo Jesús. Aquí no está hablando de ese proceso, está hablando del momento de ser salvo. Así que, teniendo eso en mente, volvamos a nuestro texto en Efesios 2. Leímos el versículo 11 que dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. La circuncisión era una operación que se hacía todos los judíos, los descendientes de Abraham, y se hacían los varones, y se hacía a los 8 días de haber nacido. Eso se hacía y era una señal entre Dios y Abraham. Pero ahora eso no es necesario, eso tampoco fue reemplazado por otra cosa, sino que simplemente ya no es necesario hacerlo. No debemos hacer la circuncisión ni practicarla. Si alguien la practicara por motivos médicos, en algunos países lo hacen, pero por motivos médicos, no por algo de creencias, no hay problema. Pero el tema es de que no es una obligación para nosotros como cristianos no judíos gentiles, no es necesario. Entonces, versículo 12 dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces, para los judíos, los extranjeros eran impuros en esa época. Cuando Dios les dice que tenían que entrar a la tierra prometida en Deuteronomio 7, les dice que no tomaran de sus mujeres y que derribaran sus altares, porque los pueblos de esa época eran muy idólatras. Entonces, los judíos y los israelitas siempre tuvieron esa mirada del mundo, apartado, alejado. Y Dios siempre quiso también, sobre todo en el Antiguo Testamento, que se alejaran de otros pueblos por la idolatría. Y nosotros nos damos cuenta de que Israel termina siendo muy idólatra. Imagínense si se hubieran acercado más a los otros pueblos. Versículo 13 dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces Jesús rompe esas barreras y nos acercó por medio de su sangre. Los judíos se creían mejor que los gentiles por sus tradiciones, y los gentiles vivían apartados de los judíos y como resentidos con desprecio. Pero Cristo nos hace a todos salvos y nos muestra a todos primero que somos pecadores. No importa si eres judío, griego,
o chileno, argentino, colombiano, venezolano, etíope, cualquier nacionalidad que se les pueda ocurrir, o color de piel, sexo, hombre, mujer, da lo mismo. Nosotros somos todos pecadores por igual. Entonces Jesús nos muestra de que lo necesitamos por igual. Versículo 14 dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Nosotros no estábamos en paz con Dios. Si usted cree que no, yo estoy en paz con Dios, pero no había escuchado este mensaje, déjeme decirlo, usted no está en paz con Dios. Ahora nosotros podemos estar en paz con Dios, porque Dios quiere que nosotros nos reconciliemos y envió a su Hijo para eso. De hecho, Romanos 5 dice que nosotros éramos enemigos de Dios. Pero Jesús vino a traer la paz con Dios, y si nosotros creemos en su sacrificio, a lo que se le llama el Evangelio, la muerte, sepultura y resurrección de Jesús para perdón de pecado, podemos tener vida eterna. Solo a través de ese método, no hay otro método. Entonces, de esa manera nosotros podemos ser salvos, y por eso nosotros podemos obtener esa paz que trajo Jesús, la paz con Dios. Versículo 15 dice, aboliendo en su carne las enemistades de la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, y a los que estaban cerca. Entonces nuestra enemistad desaparece. Ahora tenemos acceso al Padre, acceso libre. No necesitamos ir a un sacerdote, nosotros podemos simplemente orar y Él nos escucha. Eso es algo maravilloso. Ya no somos extraños para Él. De hecho, el versículo 18 dice, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu, el Padre. Entonces todos tenemos entrada por el mismo Espíritu, que es el Espíritu Santo. Nosotros podemos acercarnos a Él. De hecho, un versículo que habla mucho, o que me recuerda acerca de la separación de Israel y de los gentiles, podría ser Juan capítulo 10. El versículo 14, vamos a comenzar en el versículo 14 de Juan 10. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces vemos de que habla de otro redil. Y ese otro redil era acerca de nosotros. Nosotros habla del pueblo de Israel y también del pueblo gentil. Y cómo ese era otro rebaño que también tenía que buscar. Y una vez lo busca, nosotros pasamos a ser de un solo cuerpo, que es la familia de la fe. Nosotros, a la hora de ser salvos, automáticamente tenemos potestad de ser hechos hijos de Dios, como dice Juan 1. Entonces somos parte de la familia de la fe. Y si nos bautizamos, también podemos ser parte de una iglesia local, que es un cuerpo de personas salvas y bautizadas. Bien. Maravilloso poder tener esa posibilidad. Volvamos a Efesios capítulo 2, el versículo 19. Yo lo perdí. Ahí está. 19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Aquí tenemos lo que acababa de decir. Entonces, Él nos trajo paz, nos trajo unidad, y creó de los gentiles y de los judíos una sola familia, y derribó la ley, por la cual nadie puede justificarse. Primero, como había dicho, hacer esa diferenciación. La familia de la fe y la iglesia no son lo mismo. La iglesia es un cuerpo local de creyentes salvos y bautizados. Y la familia de la fe es ese cuerpo universal de todas las personas que son salvas. Para ser parte de la familia de la fe hay que ser salvo. Pero para ser parte de una iglesia hay que ser salvo y bautizarse. Y la iglesia es visible. Por eso muchas veces si le preguntan, ¿dónde está tu iglesia? Tú podrías decir, un hermano está trabajando allá, otro está allá, otro vive allá, otro vive en Valle Simpson. Entonces, ¿por qué? Porque la iglesia son las personas, no es un edificio y es visible.
Si dijéramos toda la iglesia tiene que estar acá, tendrían que estar todos los miembros salvos y bautizados. A esto nos referimos con iglesia. En el versículo 19, leámoslo de nuevo para leer el punto número 2, que somos parte de esa nueva familia. Nos dice de que en la segunda parte, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. La palabra que aquí utiliza Pablo para familia, en el griego es oikeios, que significa que son parte de una casa. Me hace pensar como que vivimos en una casa y somos una familia. ¿Por qué? Porque tenemos un mismo Padre, que es el Padre Celestial, que cuida de nosotros como un jefe de hogar, un buen jefe de hogar haría. Nosotros, como miembros de la familia, tenemos que cuidarnos los unos a los otros. Tenemos que participar en las actividades también de la iglesia. Es algo que debemos hacer. Vamos a leer en Efesios 2:18. Vamos a volver a leerlo. Y después yo voy a leer otro versículo que creo que complementa muy bien. No quiero agregar a la escritura. No quiero que piensen que estoy haciendo eso. Pero creo que ayuda. En Efesios 2:18 dice: porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Ahora yo voy a leer uno que está en Juan 1:12, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y luego leemos el 19, que dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Hace mucho más sentido entendiéndolo de esa manera. Y eso, una manera bíblica de estudiar, es comparar versículos. Como dice en 1 Corintios, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Así que es una buena manera, si usted tiene dudas de cómo interpretar algo. Algunas Biblias tienen referencias, eso ayuda. O si no, buscar versículos. Es decir, ¿qué versículo tengo dudas respecto, por ejemplo, a la gracia y a la ley? Busco versículos que hablan de eso y va a terminar en los versículos que nosotros leímos. Y así puede resolver sus dudas, antes de a lo mejor irse a Google, que uno nunca sabe lo que puede encontrar o quién lo dijo. Entonces, somos parte de una iglesia, tenemos que cuidarnos, participar. Tenemos responsabilidades también. Debemos llevar una vida de acuerdo a lo que creemos. Un buen ejemplo de esto lo podemos encontrar en Efesios 5. Acompáñenme 3 capítulos más adelante, Efesios 5. Versículo 1. ¿Cómo debería andar un hijo de Dios, que es miembro de la familia de la fe? Dice el versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con vanas palabras, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Entonces aquí tenemos un buen ejemplo de un hijo de Dios, imitador de Dios como hijo amado. Lo que siempre un buen hijo quiere es imitar a su papá. Y de hecho, inevitablemente termina imitando a su papá. Personalidades similares, frases similares, a lo mejor gustos similares. Mi papá le encanta el asado. Y adivinen qué, me encanta el asado. Así que gustos similares, ¿cierto? Sería raro de que hubo un papá bueno para el asado y el hijo vegano, ¿cierto? Sería raro, ¿cierto? No estoy juzgando aquí a nadie, pero sería extraño, es extraño. Y es común que los hijos quieran ser como el papá, o por ejemplo ven al papá trabajando y de chiquitito y dicen, ya, yo voy, o cosas por el estilo. Es normal eso. Y nosotros deberíamos ser así con nuestro Padre Celestial. Porque cuando imitamos a un padre, los padres son seres humanos, imperfectos. A lo mejor los padres o los hijos, y ustedes pueden tenerlo también, muchos de aquí son la primera generación cristiana y han tenido padres que no son cristianos, que han tenido malas conductas. Y muchas veces los hijos inevitablemente heredan esas malas conductas y gracias a Dios han podido cambiarlas por lo que Cristo hace en nuestras vidas. Pero nosotros no tenemos nada malo que imitar de Dios. Eso es algo bueno. El versículo 2 dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El amor, me encanta el amor bíblico. El amor bíblico, si quieren aprender más de él, pueden leer 1 Corintios 13, que explica perfectamente sobre el amor. El amor bíblico no es el amor de hoy en día, que dice que no, todo amor es legal y todo amor debería ser bien visto porque es amor y podemos amar libremente. No, ese amor liberal no es el amor bíblico. Porque el amor bíblico habla de que es santo, de que no busca lo suyo propio,
no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Entonces el amor no permite el pecado, todo lo contrario, sino reniega del pecado, dice que se goza en la verdad. Entonces ese amor es el que nosotros buscamos, el que habla de ser el vínculo perfecto, como creo que habla en Gálatas. Me acuerdo que el pastor me corrigió, me dijo: Nacho, tú dijiste que el vínculo perfecto está en tal parte, pero no está en esa parte, así que mejor no digo la cita, porque no me acuerdo dónde está. Pero eso, el vínculo perfecto es el amor. Después nos dice lo que no deberíamos hacer, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Dice que ni aún se nombre. Imagínense, hermano. Muchas veces nosotros o bromeamos con esas cosas, o a lo mejor aparece en alguna serie, o a lo mejor aparecen las noticias y nos quedamos viendo esa noticia. Dice que ni aún se nombre entre nosotros. De ese cuidado y ese tacto deberíamos tener con esas cosas. Después dice: ni palabras deshonestas, nuevamente la mentira, y ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Hermanos, no podemos perder nuestra salvación, eso lo sabemos. Como no lo leímos en Juan 10, pero dice de que nadie puede arrebatar las ovejas de su mano. Nosotros no podemos perder nuestra salvación, pero sí el pecado nos aleja de Dios. Y si una persona no es salva y cumple con esta lista que había dado de deshonesto y necedad, esa persona no hereda el reino de Dios. Deberíamos actuar como lo que somos, herederos, hijos de Dios. Entonces dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Me recuerda también a lo que hace un tiempo predicó pastor de los simples. No nos dejemos engañar. Debemos ser sabios, prudentes, sobrios. Eso deberíamos hacer. Entonces, esto es un buen ejemplo de cómo debemos ser imitadores de Dios como hijos amados, andar en amor, y leímos. Pero un mal ejemplo, a mí siempre me gusta mencionar a Pedro cuando niega a Jesús. Eso es un ejemplo de un cristiano que no anda como un hijo de Dios. Acompáñeme a Marcos, capítulo 14. Me dice, hermano Sixto, se escucha y se ve bien la transmisión. Gracias. Disculpo porque lo vean chueca, pero por lo menos se ve bien. Marcos 14, el versículo 66. Largo Marcos 14. 66. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que le había dicho: antes de que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Entonces nos damos cuenta de aquí un ejemplo no muy bueno, que fue el de Pedro a la hora de negar a Jesús. Nosotros lo que no tenemos que hacer es eso, decir: yo soy con Jesús, de que tú eres el Hijo de Dios, pero luego llega la hora de los que hubo, ¿cómo se dice? Llega la hora de donde le preguntan: pero tú eres de Jesús. Entonces dice: no, porque su vida está en peligro. Y dice: no. Y bueno, también estoy siendo un poco, lo estoy juzgando mucho a Pedro. Si mi vida estuviera en peligro, nos ponemos en esa situación, si su vida estuviera en peligro por el Evangelio, ¿usted daría la cara por Cristo o se escondería por miedo? Es una pregunta que nos podemos hacer. Entonces Pedro lo negó una vez, después lo negó otra vez, y nos damos cuenta de que él menciona unas cosas. Dicen: tú eres Galileo, y también dice en el versículo 70: y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces, como decía, nosotros no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos. Entonces, la gente de una ciudadanía tiene el lenguaje propio, tiene una cultura propia. Hace poco me salió un meme que decía de que la gente de Coyhaique dice ya, y converso con tanta gente que está estudiando en otras regiones y me dicen: sí, es cierto, allá no se dice, es como algo muy coyhaiquino. Y es muy común de que las culturas tengan su propio lenguaje. Y nos damos cuenta de que los hijos de Dios, como debería hablar un hijo de Dios, es diferente. Sin jurar, sin malas palabras,
Eso es algo por lo que yo sé que muchos de acá luchamos o han luchado y no deberíamos hacer lo que hizo Pedro en momentos de presión, simplemente hablar mal, no. Porque después Pedro, lo bueno es que nos damos cuenta de que se arrepiente, se pone a llorar. Eso sí es una buena actitud que es digna de imitar a la hora de equivocarnos, arrepentirnos. No ser como por ejemplo Saúl, que se enojó y después Dios se apartó de él. Acá podemos desmenuzar algunas cosas y aprender de Pedro. Primero, Pedro es advertido. No lo leímos, pero yo creo que todos lo saben, porque bueno, acá igual se menciona de que Jesús le advierte de que él iba a hacer eso. Y nosotros no somos la excepción, hermanos. Nosotros tenemos una gran advertencia que se llama Santa Biblia. Entonces tenemos una advertencia clara de las cosas a las que Dios no le agrada, de los castigos que nos pueden suceder si no le obedecemos. Y nos está previniendo para que nos suframos castigo. Después Pedro niega a Jesús. Pedro fue advertido, pero aún así por el miedo le gana y niega a Jesús esas 3 veces. Después nos damos cuenta, aquí lo bueno es que, como había dicho, él tuvo una buena actitud, que fue el arrepentirse, el llorar, porque se dio cuenta que lo que hizo estaba mal. Pero, ¿qué pasa si no nos arrepentimos? Nos alejamos de Dios. Un versículo que es muy común para mencionar esto es Salmos 51, versículo 10. Dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Quizá alguno podría decir: pero dice no eches de mí, no quites de mí tu Santo Espíritu. Bueno, la verdad es que el Espíritu Santo obraba de manera diferente en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo, a diferencia de ahora, que mora en los creyentes, iba y venía. A veces descendía sobre algunas personas y quedaba con ellos y luego se iba de ellos, se apartaba de ellos. Pero ahora nosotros somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dice incluso que es el arras de la promesa, es decir, la garantía. Dios nos prometió volver por nosotros y completar la santificación, y esa arras, esa garantía es el Espíritu Santo. Entonces sabemos de que no se puede apartar de nosotros el Espíritu Santo, pero sí dice: vuélveme el gozo de tu salvación. Cuando pecamos contra Dios no perdemos la salvación, pero perdemos nuestra comunión con Él. No estamos alegres. Es por eso que Pedro llora, no tiene gozo. Entonces, para poder solucionar esto hay que arrepentirse y pedirle a Dios su perdón. Ya para terminar podemos volver a Efesios capítulo 2. Vamos a leer el versículo 13, que creo que incluye muy bien esto, el 13 y el 14. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y el versículo 19 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Acompáñenme orando. Padre, doy gracias, Señor, porque tú enviaste a tu Hijo Jesús, Señor. Aun cuando éramos enemigos tuyos, Señor, tú nos has salvado y tu Hijo ha hecho paz entre nosotros y contigo, Señor. Y damos gracias, Señor, porque ahora nos hemos reconciliado. Podemos tener vida eterna por medio de la sangre de Jesús. Te damos gracias porque hoy en día no necesitamos la ley para ser salvos, Señor. Es una ley perfecta y que nosotros no podemos cumplir de nuestra manera humana. No podemos alcanzar esa justicia, y es por eso que gracias a Jesús nosotros podemos ser justificados, Señor. Ahora que somos parte de la familia de la fe, Señor, ayúdanos a seguirte en obediencia, bautizándonos y haciéndonos parte de una iglesia, y luego obrando, Señor, como tú deseas, Señor. Como nos santificaste para buenas obras, seguir en esas buenas obras que planeaste para nosotros, Señor, y queremos servirte y no ser como Pedro, que te niega, sino ser imitadores tuyos como hijos amados, Señor. Eso nosotros anhelamos en nuestras vidas. Queremos servirte y aún entregar la vida si es necesario, Señor. Damos gracias por todo esto y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Si usted tiene dudas acerca de por ejemplo, el dar la vida por el cristianismo, por la fe, por el evangelio, es muy lindo aprender de la historia. De hecho, es una de las cosas que me ha encantado en el instituto, aprender de la historia de las iglesias, ver cómo cristianos eran asesinados porque no negaban su fe, porque querían algo diferente, pero aún así ellos pudieron propagar su fe, y nosotros tenemos sana doctrina el día de hoy.
Así que doy gracias a Dios por cada hombre que utilizó en la historia de las iglesias. Bueno, hermanos, están despedidos. Muchas gracias por haber venido y nos estamos viendo el miércoles a las 7.